Buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Jersey Sedano Vaca. Soy médico general con diplomado en lo que es en salud ocupacional. El día de hoy vamos a ver el tema de lo que es evaluación musculoesquelética y lo que es la toma correcta de un EKG. Vamos a iniciar con la toma correcta de lo que es un EKG. ¿Se logra ver las diapositivas? ¿Me confirman, por favor? Ya, perfecto. Entonces, vamos a ver lo que es la toma correcta de un electrocardiograma. En salud ocupacional es uno de los exámenes básicos que se pide, ¿no? Para descartar diferentes tipos de patologías conforme vamos sirviendo. La toma correcta de un electrocardiograma viene más enfocada en una función en detectar enfermedades que tiene el paciente previamente al ingresar a un trabajo. Estas enfermedades tienen que ser diagnosticadas y de acuerdo a eso poder evaluar si el paciente puede aceptarse para que pueda realizar alguna función específica o no, o tal vez rechazarse para el trabajo, ya que ciertas patologías no pueden permitir desarrollar alguna actividad laboral, ya que puede poner en riesgo tanto su vida como la vida de los compañeros, ¿no? Entonces, el electrocardiograma refleja la actividad eléctrica de lo que está pasando en el corazón. Y esto nos ayuda más a conocer qué pasa en su estructura, pues, propiamente del corazón, ¿no? Este equipo es conocido prácticamente como un electrocardiógrafo. En electrocardiógrafo se genera lo que es una impresión de una hoja donde se grafican unas curvas que reflejan el ritmo que tiene el corazón, la actividad cardíaca que tiene el corazón de acuerdo a la ubicación de cada electrodo, pues, ¿no? Estos electrodos son los que van a captar esta actividad eléctrica que ocurre bajo ellos y generando así ondas que se van a ser dibujadas mediante patrones, lo que es en un papel milimetrado. Entonces, el corazón viene a ser un órgano que tiene cuatro cavidades, que está compuesto por aurículas y ventrículos, dos aurículas y dos ventrículos, ¿no? Y tienen una secuencia de despolarización, o sea, una secuencia de cómo se activa la parte eléctrica. Y esto viene a ser ejecutado por las células contráctiles, ¿no? Entonces, como podemos ver acá en la imagen, nosotros nuestro corazón está compuesto por nódulos, el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, el haz de His, la rama derecha y la rama izquierda. Todo se inicia en la aurícula derecha, lo que es el nodo sinusal, en donde se inicia la despolarización del corazón, ¿no? Es donde inicia todo el patrón eléctrico para que se pueda generar lo que es una contracción cardíaca. Esta contracción va a generar la expulsión de sangre propiamente del corazón, así generando un gasto cardíaco adecuado para que pueda tener una buena irrigación a nivel periférico. Entonces, la contracción del corazón va a depender específicamente de la descarga eléctrica y el estímulo eléctrico que se puedan propagar a nivel de toda su pared, siguiendo un ritmo y un tiempo adecuado. Van a ser, como les mencionaba, en lo que es en el nodo sinusal, luego pasar al nódulo auriculoventricular y terminando lo que es en el ACGIS. Y posteriormente se va a dirigir hacia la parte posterior de ambos ventrículos, terminando la despolarización, iniciando la repolarización absolutamente de todo lo que es el corazón. El corazón está compuesto por células cardíacas, donde son de tipo contráctiles y de tipo especificadas, pues, ¿no? Las últimas generan el impulso eléctrico y las primeras son las que responden a este estímulo. Dentro de la conducción del corazón, existen tejidos especializados. Estos tejidos especializados vienen a ser dependientes de uno del otro. O sea, cada uno no puede trabajar por separado. El nódulo auriculoventricular no puede trabajar solo, el nódulo sinusal no puede trabajar solo, el haz de His tampoco puede trabajar solo.
todos comandan de acuerdo al nodo sinusal. El nodo sinusal genera la descarga, pasa a través de las vías nodales al nódulo auriculoventricular, el nódulo auriculoventricular pasa a la de His y luego respectivamente a cada una de sus ramas. En ciertas patologías, el nódulo sinusal o el nódulo auricular deja de funcionar. Y cuando deja de funcionar, por ejemplo, a veces hay infartos que se dan a nivel de esta zona, hay fibrilaciones auriculares que se generan en esta zona y altera la despolarización, toma el mando a lo que es el nódulo auriculoventricular y ahí cambia el ritmo del corazón. Ya no tenemos un 80 90 de frecuencia cardíaca, sino ya tenemos 50 40 de frecuencia cardíaca. Entonces ahí podemos interpretarlo lo que es en el electrocardiograma, pues, ¿no? Estos impulsos son cíclicos y se dan en un cierto periodo de tiempo siguiendo un ritmo. Cuando ya se alteran es porque alguno de ellos está afectándose. Ahora la importancia está en detectarlo en qué parte del corazón se afectan, ¿no? Y para eso son el electrocardiograma. Como podemos ver en esta imagen, tiene la descarga eléctrica tiene un patrón y tiene una secuencia, es de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, como podemos ver en esta imagen. Esa es la forma que sigue. Una vez que llega a la parte intermedia del corazón, tiende a descender inferior y sigue siendo al lado izquierdo. Posteriormente va lo que es a la rama derecha y luego la rama izquierda, generando una despolarización total del corazón y posteriormente una repolarización de las paredes de las células especificadas, ¿no? Que se ven efectuadas por las células contráctiles, los miocitos. El electrocardiograma genera lo que es una respuesta o un registro, por decirlo así, de los impulsos eléctricos que se están dando dentro del corazón y se va a representar mediante curvas y estas curvas van a ser vectores eléctricos, ¿no? Que van a dar la forma, ya sean positivos o negativos, dentro del papel milimetrado para detectar nosotros ciertas patologías. Los electrodos van a ser los dispositivos que van a captar específicamente esta sensación, pero tiene que haber un intermediario que no se puede colocar directamente el electrodo a la piel, ¿no? Tiene que haber lo que es un gel específico para utilizarlo y poder colocarlo, de las cuales podemos hablar de derivadas. Las derivadas vienen a ser de dos tipos, ¿no? Las de derivaciones estándar, que viene a ser la tipo uno tipo 2 tipo 3 y la ABR, ABL y ABF, y de las derivaciones precordiales, que vienen a ser de B1 a B6. Son las principales porque hay hasta B8, B9, incluso otros tipos de electrocardiógrafos que tienen, pero por lo general trabajamos con seis nada más. De las primeras mencionadas, las estándar, tenemos las que son unipolares y las bipolares. Las ABR, ABL y ABF son unipolares y bipolares uno 2 y 3, que estas son colocadas mediante electrodos un poco más grandes en las partes distales de los miembros superiores e inferiores, pues, ¿no? El electrocardiógrafo viene a ser un aparato que registra todo lo que la actividad cardíaca que se da en un cierto periodo de tiempo del corazón. Actualmente había unos electrocardiógrafos que se graficaban a base de una parte mecánica. Actualmente ya tenemos electrocardiógrafos que incluso ya te dan en el diagnóstico, ya la frecuencia cardíaca, el ritmo, si es sinusal, auriculoventricular, en el papel milimetrado. Entonces, poco a poco la ciencia está avanzando y nos está dando más específicamente los diagnósticos. El equipo, para hacer lo que es la toma correcta de un electrocardiograma, principalmente necesitamos un electrocardiógrafo, ¿no? Que esté calibrado, porque hay ciertos equipos que calibran cada mes, cada 6 meses, cada año, dependiendo de la marca, se tiene que calibrar. Los insumos, el papel milimetrado, el gel, que es el gel conductor, porque sin esto no se puede transmitir la actividad eléctrica de la parte del corazón hacia al electrocardiógrafo. Los electrodos, las pinzas, los chupones, el alcohol para la desinfección, el algodón mismo que se tiene que utilizar. Entonces, como podemos ver acá, dos tipos de electrocardiógrafo tenemos, dos tipos que digo de pinzas, de unas de colores y las otras son de un solo color. Estas principalmente son utilizadas para los miembros superiores y miembros inferiores que van a nivel en la muñeca y a nivel de los tobillos. Y la otra que tenemos son los chupones que son colocados
lo que es el área precordial. El papel de registro, lo que es el papel milimetrado, es único y es universal y siempre va a existir de un solo tipo. Este papel se utiliza dentro del electrocardiógrafo y este papel tiene que tener un ritmo de velocidad dentro del equipo. Este ritmo de velocidad, por lo general, todos los equipos ya lo traen programado, pero siempre hay que tenerlo en cuenta que la velocidad del papel que va a girar o se va a imprimir del electrocardiógrafo es de 25 milímetros por segundo. Entonces, nosotros siempre tenemos que revisar que este papel esté a ese ritmo para que se pueda imprimir, ya que cuando vamos a hacer la lectura, vamos a estar haciendo una lectura correcta y una lectura igual que toda persona lo tendría que realizar. Cuando este ritmo cambia, entonces va a haber afectación de los segmentos QRS, el tamaño de la onda P, para ver la frecuencia cardíaca van a variar ya los patrones o las formas o las fórmulas que existen para poder obtener la frecuencia cardíaca. Entonces, en lo que es en segundos, un milímetro de ancho, un milímetro de ancho equivale a 0,04 segundos y un centímetro de altura equivale a un milivoltio, ¿no? Entonces, en parte vertical tenemos lo que se mide en milivoltios, lo que hablaba de positivo y negativo, y de manera horizontal, por decirlo así, lo que nos mide es en segundos, ¿no? Entonces, por cada cuadradito pequeño que avanza, tenemos lo que es 0,04 segundos. Los pasos para seguir, para tomar correctamente lo que es un electrocardiograma, viene a ser principalmente identificar al paciente, ¿no? Identificar correctamente al paciente, hacer una pequeña anamnesis, e igual si solo estamos dedicados a tomar el examen, siempre hay que preguntar lo básico al paciente porque nos podemos equivocar hasta de paciente, podemos estar tomando la otra persona, explicar el procedimiento que se tiene que realizar. Muchos de los pacientes se ponen nerviosos, piensan que vamos a utilizar agujas o vamos a hacer procedimientos invasivos que tal vez se puedan afectar al paciente, ¿no? Entonces explicarle que no es un procedimiento donde se va a hacer procedimientos invasivos, simplemente vamos a utilizar lo que son los chupones, explicarle la finalidad, para qué son los chupones, ¿no? ¿Qué función toman ahí? Porque algunos pacientes se quejan o mencionan que tal vez piensan que van a pasar electricidad por ello, ¿no? O van a tener alguna descarga eléctrica dentro de su cuerpo, y eso a veces imposibilita tomar correctamente lo que es un electrocardiograma. Siempre entre paciente y paciente, pues hay que lavarnos las manos, hay que colocarnos guantes y hay que verificar el estado, ¿no? El estado del equipo, que esté conectado, que esté calibrado a la velocidad que les mencionaba yo, de 25 milímetros por segundo, y retirar todos los elementos metálicos, ya que esto puede imposibilitar o puede afectar la transmisión de la parte eléctrica hacia el equipo. Acomodar al paciente, poner en la posición correcta, que es la posición de cúbito supino, con las piernas separadas, exponer las zonas anatómicas necesarias, lo que es el tórax, bueno, y lo que son las partes distales de los miembros superiores y miembros inferiores. Hacer la pequeña limpieza con el alcohol y colocar el gel de los electrodos. Hay que conectar luego el equipo directamente al electrocardiógrafo en el orden determinado. Muchos de los equipos ya vienen ya con los nombres B1, B2, B3, B4, B5, B6. Simplemente hay que conocer la zona donde se tiene que colocar. Y a los miembros superiores igualito. También por lo general el color rojo viene a ser en el brazo derecho, en el brazo izquierdo viene a ser el amarillo, el negro viene a ser en el miembro inferior derecho y en el izquierdo viene a ser lo que es el verde. O si no, también viene escrito dentro de las pinzas que se tiene que colocar. Indicar al paciente que debe quedarse quieto, no hablar, porque esto puede interferir con la descarga eléctrica o algún movimiento que realice. Entonces el paciente, eso va a reflejarse dentro del trazo que se va a generar en el papel milimetrado. Luego de eso, una vez que ya explicamos todo el paciente, hay que realizar el procedimiento. Una vez que terminamos de realizar el procedimiento, hay que ratular el examen con el nombre del paciente, la fecha y la hora, que es muy importante para ver si existe variaciones en el tiempo con respecto a ese electrocardiograma. Después de eso, retiramos todos los equipos, limpiamos al paciente y nuevamente explicamos que posteriormente a eso se va a hacer la lectura del electrocardiograma.
¿Qué factores a considerar pueden afectar para que se pueda realizar un registro correcto del electrocardiograma? Vamos por el paciente. Principalmente hay pacientes que son velludos, pues no tienen bastante vello lo que es en el tórax anterior, entonces eso hay que retirarlo, pues, ¿no? Porque eso dificulta tanto para que se pueda pegar correctamente o succionar correctamente lo que es el chupón, entonces hay que retirarlo. El temblor muscular, muchos de los pacientes son nerviosos, entonces eso tenemos que explicarlo al paciente para que esté tranquilo, la misma ansiedad. El frío también genera alteraciones, por eso que se tiene que hacer en una zona donde esté relativamente temperada, pues no es ni muy frío ni muy caliente. Las lesiones de la piel, a veces hay pacientes que tienen queloides. Estos queloides generan alteraciones en la transmisión correcta de lo que es la parte eléctrica del corazón. Y la utilización de metales, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Con respecto al equipo, bueno, viene a ser la falta de papel, estar colocado en la velocidad correcta, el estado de los electrodos, a veces los cables ya no funcionan correctamente o están desgastados, deteriorados, necesitan ser cambiados, ¿no? Y con respecto a los electrodos, tiene que ver la tensión y la succión de las derivaciones de las extremidades. Tiene que ser correctamente colocados. Bueno, la mala posición o mucho o poco gel, bueno, que se utilice. Eh, para la colocación de las derivaciones en las extremidades vienen a ser por las siglas. RL viene a ser en la pierna derecha, LL en la pierna izquierda, RA viene a ser en el brazo derecho y LA viene a ser en el brazo izquierdo. Estas siglas que están en color negro, como son las iniciales, lo que es en inglés, vienen ya escritas previamente en cada pinza que se tiene que colocar. Por lo general son los patrones que les expliqué anteriormente, los colores, pero en ciertos equipos, sobre todo del origen alemanes, tienden a ser diferentes, pero nunca cambia lo que es el nombre, o sea, las iniciales que están escritos en cada uno de ellos. Y hay que guiarnos tanto de eso como también del color, ¿no? Con respecto a las derivaciones que se colocan en el área precordial, estas son bien sencillas de colocar, simplemente hay que saber identificar los espacios intercostales. Para colocar lo que es B1 es en el cuarto espacio intercostal derecho. Esto iniciamos a contar por debajo de la clavícula, empezamos a contar los espacios, ubicamos el cuarto espacio a nivel del borde lateral del hueso del esternón, ubicamos B1. B2 es al otro lado, pero solo al lado izquierdo, al mismo nivel, o sea, en el cuarto espacio intercostal, no va a haber ningún problema con eso. Luego ubicamos el B4. Del B2 nos pasamos al B4. El B4 viene a estar, por lo general, a nivel del pezón. Específicamente en los hombres es más fácil identificarlo, en las mujeres es un poco más complicado. Este es el B4, se encuentra ubicado en el quinto espacio intercostal izquierdo de la línea media clavicular. Entonces, una vez que ubicamos en esta zona, ya lo podemos sujetar lo que es el chupón. Una vez que encontramos B4, trazamos una línea oblicua de B2 a B4 y en la parte intermedia, la zona media de esta línea, ubicamos B3. Entonces, hasta ahí tenemos ubicadas cuatro derivadas. La quinta derivada viene a ser en el quinto espacio intercostal izquierdo, pero a nivel de la línea axilar anterior, que viene a ser casi el mismo nivel de B4. Simplemente cambiamos de la línea media anterior, de la línea anterior axilar. Y el B6 viene a ser lo que es en el quinto espacio intercostal izquierdo, pero a nivel de la línea axilar media. Entonces, esas son las principales derivaciones que se tienen que ubicar. Las posiciones son bien sencillas, simplemente hay que sujetarlas correctamente con la cantidad suficiente de lo que es del gel. En un electrocardiograma normal viene a ser medido mediante un patrón típico, que es esta imagen que estamos viendo acá. Siempre una persona que no tiene ninguna afectación, vamos a encontrar este tipo de imagen, donde está la onda P, el segmento QRS y la onda T. Esta imagen se va a graficar siempre y cuando esté en 25 milímetros por segundo la calibración del equipo. Entonces, esto nos va a reflejar la unidad de medida que les mencionaba yo, que cada cuadradito conforme va avanzando, la línea es de 0,04 segundos. Y conforme va ascendiendo la línea, o sea, las puntitas de la gráfica,
es 1 milímetro. Esto nos genera que es igual a 1 milivoltio, pues, ¿no? Entonces ahí vamos a ver lo que son descargas positivas y descargas negativas. Tenemos una línea de isoeléctrica, que es esta línea, y por todo lo que está por arriba es positivo y todo lo que está por abajo es negativo. Por ejemplo, el Q, la onda Q y, que digo, el Q y S son negativos, a diferencia que P, R y T en esta gráfica son positivos, ¿no? Entonces, esto nos va a reflejar lo que está pasando en el corazón. Los elementos del electrocardiograma vienen a ser cada onda que se refleja en el papel milimetrado viene a ser una actividad específica dentro del corazón. Por ejemplo, la onda P viene a ser la despolarización de la auricular, de la zona auricular, lo que él se hablaba cuando se genera la despolarización del nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular, es donde se grafica la onda P. Esta onda P va a reflejar todo lo que está pasando en las aurículas. Y luego tenemos el segmento PR. El segmento PR viene a ser un segmento iseléctrico. Es un espacio de tiempo donde no hay ninguna despolarización, sino es una zona de transición para la parte del nódulo auriculoventricular y comience a funcionar correctamente. Y lo que viene a formarse lo que es el complejo QRS, que es la despolarización ventricular. ¿Y por qué se generan estas puntas? Bueno, una punta Q, una R y una S, sino que se da al mismo tiempo las despolarizaciones de los ventrículos, ¿no? Con cierta predominancia del lado izquierdo con respecto al lado derecho. Y luego de eso tenemos la onda T, que es la repolarización de los ventrículos. Viene a prepararse nuevamente el corazón para poder tener otra descarga eléctrica. El segmento ST viene a ser el segmento iseléctrico. Cuando nosotros tenemos patologías de tipo, por ejemplo, infartos, vamos a ver alteraciones del segmento ST. Con elevación del segmento ST, sin elevación del elemento ST, eso nos genera nos ayuda para nosotros identificar patologías que son infartos recientes o con anterioridad están presentes, ¿no? Asimismo, tenemos lo que son las ondas y los complejos que se les mencionaba yo en general. El electrocardiograma son 5 ondas, ¿no? El onda P, Q, R, S y T. Cada una de esas nos refleja la actividad que está pasando. Específicamente la onda P, lo que es la contracción de las aurículas. Por lo general se ve reflejada lo que es de la aurícula derecha, donde se da la actividad cardíaca, ya que no hay mucha contractibilidad de las aurículas, ya que esto, el vaciamiento de cada una de ellas se da por presiones nada más. Muy distinto a lo que se da en los ventrículos, que sí hay una generación de fuerza mayor por la parte de las células miocárdicas para que generen la contracción del mismo ventrículo, ¿no? Y generan el complejo QRS. Y la onda T ya viene a ser la relajación de los ambos ventrículos, donde no hay específicamente una contracción de cada uno de ellos, ¿no? Es por eso que la relajación de las aurículas no se registra en el electrocardiograma porque está tapado por el segmento QRS. Recuerde que cada una de ellas trabaja a un cierto ritmo que les mencionaba yo. Entonces, mientras ya hay una contracción, el otro se está preparando para realizarse la contracción. Y cuando la zona ventricular se está dando la contracción, la zona anterior, donde hubo el vaciamiento del volumen sanguíneo de las aurículas, se comienza nuevamente a relajarse, pues, ¿no? Para prepararse para el siguiente ciclo cardíaco y eso es lo que se ve cubierto por el complejo QRS. Una interpretación de un electrocardiograma viene por pasos, ¿no? Es bien sencillo, siempre identificar los pasos correctos, desde conocer si es ritmo, tiene un ritmo sinusal, no tiene un ritmo sinusal, si hay arritmias, no hay arritmias, si hay una taquicardia, una bradicardia u otro tipo de patologías. Primer paso siempre es buscar la estandarización y la derivación ABR, que esa es la inicial de todas, para ver si está tomado correctamente o no está tomado correctamente lo que es el electrocardiograma. En este cuadro podemos ver una forma de un cuadrado, de un rectángulo que digo vertical, donde vamos a medir que esta estandarización debe ser de 10 milímetros de altura por 0,2 segundos de anchura. Entonces, de 10 milímetros de altura viene a medir prácticamente 2 cuadrados grandes. Si nosotros nos ponemos a contar, tiene 10 cuadraditos y cada uno de ellos equivale a 1 milímetro, por ende cumple con el criterio. Y de manera horizontal vemos que mide
prácticamente 5 cuadraditos y cada cuadradito equivale a 1 milímetro y 1 milímetro equivale a 0,04 segundos. Si esto multiplicamos nos sale a 0,20 segundos. Entonces, la derivada ABR siempre nosotros tenemos que revisar tanto la altura como la parte horizontal, que tiene que ser de 0,20 segundos por 10 milímetros de altura. O si lo pasamos a ambos a milímetros, 10 milímetros de altura por de anchura 5 milímetros. Cuando cumple este cuadradito que esté correctamente, ya podemos pasar hacia la lectura, ya que esto nos implica que tiene una velocidad de 25 milímetros por segundo que se está generando. Segundo, para interpretar lo que es la frecuencia nos va a marcar a nosotros el ritmo, si es regular o irregular. Entonces, la frecuencia cardíaca para medirlo, existen diferentes fórmulas. Entonces, cada una de ellas nos va a especificar cómo podemos realizarlas. El día de hoy vamos a conocer una o dos fórmulas cómo se puede realizar. Nosotros tenemos que encontrar ondas que se reflejen en todos los ciclos para poder contarlo nosotros. Entonces, por lo general está estandarizado que la onda entre R y R es donde tenemos que medir. Cada cuadrado pequeño equivale a 0,4 segundos. Si nosotros nos ponemos a contar acá eso, y multiplicamos, nos va a salir el tiempo. Entonces, pero a veces es complicado estar midiendo uno por uno. Por lo general, eh, se hace una medición total de estos de acá y de 1500 se divide entre la cantidad que sale. Por ejemplo, si una frecuencia cardíaca es de 60 a 100 latidos por minuto, entonces esto equivale a que de 15 a 25 cuadraditos pequeños. Y si nosotros contamos acá, aproximadamente tenemos 15 cuadraditos pequeños. Entonces esto nos equivale a 150 entre 15. Es que 1500 entre 15 y esto nos da un resultado de 100 latidos cardíacos por minuto, pues, ¿no? Entonces, es una de las formas más complicadas que existen. Más adelante y hay unas fórmulas ya estandarizadas que les voy a explicar. Segundo, lo que tenemos que buscar es el ritmo. El ritmo también se tiene que ver tanto si es sinusal o es auriculoventricular o es ventricular mismo o es un ritmo de His que se puede dar. Compatibles con la vida o compatibles con que la persona siga, que su corazón siga latiendo es con lo que es el ritmo sinusal y el ritmo ventricular. Ya el ritmo del haz de His ya no es compatible ya que es muy lento y ya no genera lo suficiente volumen sanguíneo para poder cumplir las funciones necesarias en la periferia, ¿no? El intervalo PR debe ser normal y constante. Entonces, como se dan cuenta ustedes acá, por lo general nos tenemos que medir de onda R a onda R. La primera, aproximadamente vamos uno 2 son 3 cuadraditos son 15 16 17 18 19 cuadraditos pequeños. Si nosotros nos vamos a medir acá, tenemos 10 15 20 25 como 28 cuadraditos. Entonces, conforme va avanzando, se va extendiendo. Y acá tenemos 10 20 30 35. Entonces va aumentando. Y eso significa que no tiene un buen ritmo, ¿no? No es arrítmico electrocardiograma, ¿no? En este paciente que se está dando. Pero sí cumple, miren, con las funciones de que tenga de 10 de altura por 0,2 segundos o 5 milímetros de anchura. Que este electrocardiograma, si bien está tomado correctamente, pero ya tiene una patología, tiene alterado. Entonces, se está dando lo que es una alteración en el ritmo y esto nos refleja pues alguna patología, puede ser una fibrilación auriculoventricular, auricular, un infarto previamente que ha ocasionado al paciente, un infarto transmural, superficial, cualquier tipo de ellos, ¿no? Conforme vamos a ir avanzando en la lectura del electrocardiograma podemos ver qué otro tipo de patologías se están presentando. Segundo, tenemos que ver el eje. El eje nos ayuda bastante a nosotros para ver si el paciente tiene una hipertrofia del corazón, una insuficiencia cardíaca del corazón. Por lo general, el eje que tiene el corazón es oblicuo, ¿no? De derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, formando una tangente, ¿no? A diferencia de que cuando tiene una hipertrofia, vamos a ver que la punta del corazón va a estar más orientada a la parte izquierda y con miras hacia la parte superior. Y si cuando el paciente tiene una insuficiencia cardíaca, el eje va a ser más vertical, o sea, la punta del corazón va a estar orientada más al lado derecho, pues, ¿no?
o específicamente la línea media. ¿En qué partes podemos ver lo que es el eje? La derivación tipo uno y la derivación ABF, es donde vemos el eje eléctrico del corazón. Ambas derivadas normalmente el complejo QRS es ascendente, positivo. ¿A qué se refiere esto? Que está por encima de la línea de isoeléctrica. En la primera que vemos, en la derivada tipo uno, nosotros nos vamos a ver y generamos una línea horizontal que es en esta zona, y vemos que de acá hacia arriba está mayormente el complejo QRS. Entonces, ¿qué significa esto? Que es un complejo eléctrico positivo, ¿no? Entonces está correctamente. Diferente a a la siguiente imagen, donde vemos que la desviación del eje está hacia el lado derecho, ya que en la derivada uno vemos que está hacia abajo. Entonces genera un desbalance, ¿no? Y así podemos identificar diferentes tipos de patologías con respecto al eje principal. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar esto nada más. Si vemos que está por encima de la línea isoeléctrica, entonces estamos hablando de un eje normal. Luego se tiene que medir la altura y se calcula lo que es exactamente cuánto es la posición en grados del corazón mismo, ¿no? La morfología de la onda P nosotros nos indica cómo está dándose la despolarización de la aurícula. Si es lenta, si es muy avanzada, si da descargas múltiples, eso genera muchas ondas a veces en algunos pacientes. Entonces, la onda P nos va a representar la despolarización auricular tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Nunca se da de manera simultánea, sino hay una diferencia, pues, ¿no? En cada una de ellas. La onda P, tenemos que evaluarlo específicamente en la derivada tipo 2, ¿no? En esta derivada en donde nosotros conocemos un poco más y se contrasta con la derivada B5. La onda P tiene un ritmo. Siempre va a ser de 2 a 3 milímetros. Se va a evaluar en el papel milimetrado, siempre es su tamaño correcto, por la altura de 1 a 2 también milímetros. Ese es su tiempo que se da siempre en todo paciente, ¿no? Eso nunca va a variar en nada. Con respecto a la frecuencia cardíaca, otra de las formas que podemos tomarlo es mediante fórmulas, como les mencionaba yo, pero estas fórmulas son en base a la velocidad del electrocardiograma, que es de 25 milímetros por segundo. Entonces, como vimos que 150 milímetros en 60 segundos se imprime prácticamente el papel, o sea, 150 cuadraditos pequeños, 150, 1500 que digo, milímetros, se van a imprimir dentro de un segundo, dentro de 60 segundos en una velocidad de 25 milímetros por segundo. Entonces, en base a esto, nosotros podemos calcular el tiempo que está total, que se está imprimiendo, que es 1500 milímetros, en el tiempo que hay, digamos, entre una onda entre una onda P, entre una onda P, una onda T, una onda T, cualquiera de ellas se puede hacer. Entonces medimos y sale el tiempo exacto. Por ejemplo, es 1500 entre 30. Acá tenemos cuando varía ya de 30, 5 o 10, incluso ahí nos salen las taquicardias, las bradicardias o si es normal, lo que es la frecuencia cardíaca del paciente. Ahora, existe una regla que es la regla de los 30. Se toma el número de cuadrados grandes entre dos QRS vecinos que se divide por 30, ¿no? Y es el resultado aproximadamente que nos da de la frecuencia cardíaca. Es una fórmula rápida de utilizar que nos ayuda, pero solo para los ritmos regulares. Cada cuadrado grande equivale a una frecuencia cardíaca de 300 que digo. Entonces, si vamos acá. Por ejemplo, en esto tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6 más o menos cuadrados grandes, ¿no? Entonces, así podemos calcularlo. Por ejemplo, con 6 cuadrados grandes nos equivale a 50 de frecuencia cardíaca. Con 5 cuadrados grandes nos equivale a 60 de frecuencia cardíaca. Así puede ser con 2 cuadrados grandes nos equivale a 150. Pero eso es un aproximado de manera general, no nos da como exacto como la fórmula anterior. Entonces, la frecuencia cardíaca es variable. Muchas de las guías nos hablan de 80, 90, 70, 90. Va a variar de acuerdo también a la altura, a nivel del mar. Pues, hay un ritmo que todas las personas tienen como estándar, ¿no? A nivel de altura. Esa misma persona sube a 3500 sobre el nivel del mar. Ya no va a ser 60 o 70, sino va a llegar a 100, 120. Yo en mi persona misma también, a veces cuando yo a trabajar a la parte de la altura, llego hasta 130 mi frecuencia cardíaca, ¿no? Hay una frecuencia cardíaca
Entonces, una taquicardia, ¿no? Pero no significa que sea patológica, sino por la misma condición que estoy enfrentando en ese momento, se genera esa taquicardia. Entonces, pero es muy importante tener un basal de un electrocardiograma para saber cuál es mi frecuencia normal, ¿no? Otro de los aspectos que debemos tener en cuenta siempre es utilizar las medidas universales, lo que les hablaba de 25 milímetros por segundo, que es la estandarización de los electrocardiogramas. Posteriormente, siempre hay que conocer al paciente y hay que registrarlo en las fechas correctas que se está dando la toma y la hora también de la toma del electrocardiograma. Valorar lo que es principalmente el ritmo sinusal, lo que les hablaba de si es regular y irregular, evaluar la onda auricular para ver si está dándose correctamente la despolarización o no, o tal vez está dándose muy lenta la despolarización por el tiempo de la descarga que se está dando. Valorar la frecuencia cardíaca si es normal, si es acelerada, o si es rápida, si es una taquicardia o si es una bradicardia, ¿no? Por ejemplo, esta es una imagen típica que se encuentra en muchos de los pacientes porque es un ritmo sinusal normal, donde está el segmento QRS, la onda P y la onda T, sin ninguna variación del segmento ST. Entonces, pero caso contrario que tenemos una sistolia donde no hay actividad cardíaca, donde vemos que es una línea continua nada más que se está reflejando, no se refleja ningún tipo de trazo dentro del papel milimetrado. A diferencia de una taquicardia sinusal y donde vemos que se están formando los complejos QRS, pero también se está formando la onda, onda P y la onda T. Entonces simplemente el corazón está funcionando correctamente, pero está acelerado. Diferencia de una taquicardia ventricular que no vemos la onda P, simplemente vemos el QRS y la onda T. Entonces no hay una despolarización a nivel de la aurícula, sino estando a nivel del ventrículo. Esas son las grandes diferencias que siempre tenemos que identificar la onda P que nos indica a nosotros si hay actividad cardíaca a nivel de la aurícula o no, para determinar en dónde se está dando la descarga eléctrica o dónde está iniciando la descarga eléctrica. Entonces es muy importante conocer que hay que verificar la calibración de los equipos, ver el nombre y la fecha en el tiempo que se está dando la toma del examen, verificar el ritmo y la frecuencia, la morfología de las aurículas, el eje eléctrico, la morfología ventricular y valorar lo que es la repolarización de las mismas. Dentro de la salud ocupacional, lo que vemos el electrocardiograma es una herramienta muy fundamental, ya que nos ayuda mucho en la prevención de ciertas patologías, en la detección de ciertas enfermedades y en el control de ciertas patologías también, ya que su capacidad más se centra en la que es detectar las alteraciones de la actividad cardíaca eléctrica del corazón para ver si el paciente está apto o no para cierta actividad que va a realizar dentro de la empresa. Entonces, si el paciente está apto para que pueda realizar una actividad dentro de la empresa, entonces de manera de prevención, es decir, se puede sacar este examen en cierto periodo de tiempo, una vez al año o una vez cada 6 meses. O si el paciente ya tiene antecedentes de infarto, pues necesitamos sacarlo cada cierto periodo de tiempo de acuerdo a lo que lo determine el médico ocupacional. Con respecto a la detección temprana de las enfermedades cardiovasculares, muchas de las enfermedades del corazón pues no se evidencian síntomas eh, importantes o comunes cuando los pacientes están en reposo o en las etapas iniciales de la patología, simplemente a veces con el estrés mismo, con el ritmo, con la actividad que realizan dentro de su actividad laboral, se puede reflejar este tipo de patologías. Entonces ahí es la importancia de tomar este examen para prevenir y detectar este tipo de patologías, ¿no? Como sobre todo son las arritmias, las hipertrofias ventriculares, los infartos previos que se han dado, pues, ¿no? Esto es muy importante conocer en las personas, realizarlo, este examen, y tomarlo en cuenta en el seguimiento de los pacientes que van a realizar actividades donde dependan la vida de otras personas. Los conductores, por ejemplo, eh, de ómnibus son las personas que tienen que estar revisando la actividad del corazón, porque ellos están sometidos a alto estrés por el gran tiempo que manejan y esto les puede dar infartos, ¿no? Entonces es muy importante el monitoreo. Identificación de los riesgos laborales específicos, ciertos trabajos como los que implican exposición a ciertas sustancias tóxicas, el esfuerzo físico extremo, los trabajadores de mina, bueno, el estrés crónico o las condiciones ambientales adversas puede aumentar el riesgo de problemas cardíacos, así como esto puede reflejarse en lo que es en el electrocardiograma cuando se toma de manera periódica, pues, ¿no? Y la prevención de accidentes laborales, un trabajador con una enfermedad cardíaca pues no diagnosticada correctamente o a tiempo
puede sufrir cualquier descompensación dentro de su trabajo y esto genera pues un accidente laboral que a veces puede afectar la vida de otros pacientes. El monitoreo en los trabajadores que tienen con factores de riesgo, o sea, los que son aceptados que continúen trabajando con la condición que ya tienen, entonces hay que hacer un monitoreo más estricto, ya no va a ser una vez al año, sino puede ser una vez cada 2 meses, cada 3 meses para hacer un seguimiento y un control en los pacientes que son obesos, los pacientes hipertensos, los pacientes que tienen diabetes o tienen alguna fibrilación auricular o alguna patología que afecte su corazón, pues, ¿no? La evaluación del preempleo y de manera periódica. Esto es lo que se hace en muchas de las empresas. Una vez al año, por lo general, se le evalúa a toda persona, le hace un examen médico ocupacional, donde dentro de los exámenes básicos que se le toma, se hace un electrocardiograma, pues, ¿no? Para ver la actividad cardíaca del corazón. Con la única finalidad de detectar los problemas a tiempo y poder nosotros identificar la patología, darle tratamiento y hacer un seguimiento correcto de esta patología y así evitar complicaciones dentro de la actividad donde van a desempeñarse como empleados, ¿no? Ahí tenemos lo que son unos videos que lo pueden ver. Y le voy a pasar lo que son las diapositivas para que vean cómo se colocan correctamente lo que son los chupones y las derivadas en los miembros superiores y inferiores. Ahora vamos a ver el siguiente tema, lo que es la evaluación musculoesquelética. Dentro de la evaluación musculoesquelética tenemos puntos muy importantes que se tienen que tomar en cuenta en una evaluación en salud ocupacional. Esta evaluación viene a ser más en conocer qué patologías previas trae el paciente con la finalidad de nosotros detectarlos a qué tan severo está o el grado de severidad que tiene para ver cuando laboren en cierta empresa, qué tanto se va a complicar para nosotros ver, de evitar el riesgo, ¿no? De la complicación y evitar así las enfermedades ocupacionales, que a veces se pueden dar ciertas enfermedades por no tomar una evaluación o un examen médico ocupacional correctamente en su tiempo. Entonces, la evaluación musculoesquelética debe ser minuciosa. Esta evaluación es más que todo orientada para conocer los problemas de salud del origen ocupacional, o sea, el paciente viene trabajando previamente en una empresa o va a empezar a trabajar dentro de la empresa, pues, ¿no? En la actualidad es la cuarta parte de los trabajadores se quejan de dolores musculares, sobre todo la lumbalgia, es muy frecuente encontrar y esto se genera pues, por dolor en la espalda, tenemos hormigueos en los miembros inferiores, fatiga muscular, a veces por la sobrecarga, eh, infinidad de molestias que presentan, ¿no? Entonces nosotros tenemos que detectarlo a tiempo para poder ver si se está produciendo por el mismo trabajo o es una patología que se da en sí por la misma genética del paciente o por otros factores que influyen dentro de la salud del paciente, pues, ¿no? Los conceptos básicos vienen a ser, pues en el cuerpo viene, está compuesto la parte musculoesquelética, viene a ser por los huesos, hay huesos cortos, huesos largos, y tenemos la parte de los músculos, ¿no? Cada uno de ellos ya está especificado su función que van a realizar dentro de cada movimiento que realice la persona y no siempre cada movimiento que realiza es hecho por un solo hueso o por un solo músculo. Siempre es un trabajo conjunto, por eso que cuando hay una patología que afecta, no solo afecta a un músculo, sino afecta a varios, ¿no? Dentro de los huesos cortos y los huesos largos tenemos el fémur, el radio, el cúbito, lo que tenemos el húmero, ¿no? Y dentro de los huesos cortos, por decirlo así, tenemos lo que son los huesos, las vértebras mismas, y dentro de los planos eh, tenemos los músculos, los huesos que van a conformar las partes más débiles, por decirlo así, del cuerpo, ¿no? Donde van a ser más movimientos más finos que movimientos más complejos que se van a dar en los huesos largos, donde van a estar insertados ciertos músculos, ¿no? Los huesos, por lo general, tienen consistencia, ¿no? Ya sean blandas, duras, planos, gruesos, cortos, y esto va a depender de la composición que tienen, ¿no? Principalmente viene a ser por el calcio y el fósforo. Esto va a ir variando con respecto a la edad. En personas jóvenes o incluso en los niños vemos que los huesos son más blandos, y a veces cuando hay fracturas, los huesos se tienden a doblar, pero no a romperse.
Y a diferencia en los adultos o adultos mayores que una cierta fricción o cierta tensión que tengan van a generar ruptura con los huesos y va a ser más difícil que se puedan unir si es que no existe una operación previamente, ¿no? A diferencia que la parte de los músculos del cuerpo viene a estar organizados en planos, ¿no? Hay planos superficiales, medios, profundos. Cada uno de ellos tiene una inserción proximal y una inserción distal, donde esto va a generar un tipo de palancas para que se pueda realizar un movimiento y juntamente con otro tipo de músculos para que realicen el movimiento grueso y el movimiento fino y al final ejecutar lo que es una acción que está dándose por la parte central del sistema nervioso y ser ejecutado por la parte periférica, que específicamente son los músculos, ¿no? En los miembros superiores, pues tenemos lo que son la mano, que está compuesto por diferentes tipos de huesos, tenemos las falanges, tenemos los diferentes huesos como el hueso grande, escafoides, diferentes tipos de huesos, ¿no? Que van a participar y van a estar unidos por ligamentos, formando ciertos tipos de articulaciones y van a ser móviles para ciertos tipos de movimientos, ¿no? Y luego tenemos lo que es la muñeca, donde está insertado lo que es a nivel del cúbito y el radio, ¿no? Para hacer un movimiento de reflexión, rotación, para cierta actividad, dependiendo el área donde labore lo que es el paciente. En el codo, donde vamos a ver la inserción de ambos huesos, del cúbito y del radio con el húmero, y vamos a ver que estaban unidos por ciertos ligamentos, que son los ligamentos colaterales del cúbito. Estos ligamentos van a generar una fuerza de tracción en ciertos tipos de movimientos, así como también los músculos que van a ser, principalmente tenemos el músculo del bíceps braquial, que genera la flexión, la extensión a nivel del codo, ¿no? De la movimiento de esta articulación. Lo que tenemos el brazo, vamos a ver ya específicamente el húmero que se va a insertar a nivel del omóplato y la clavícula, formando lo que es el hombro y el manguito rotador que está dado por todos los músculos que conforman ellos mismos, ¿no? Que también van a tener ciertos movimientos para ciertos tipos de actividades que se van a realizar y esto nos va a llevar a cierto tipo de patologías cuando tengamos una un exceso de movimiento de esta articulación, ¿no? Para que genere una inflamación localizada y tenemos los síndromes que aparecen, síndromes del manguito rotador, síndrome del túnel carpiano, diferentes tipos de síndromes que vamos a ver más adelante que se desarrollan con ciertos tipos de actividades. Y en la zona lumbares van a hacerse más específicas las patologías de acuerdo a los pacientes que tienen sobrecarga física, ¿no? Cuando tienen, a veces cargan mucho peso, la posición que adoptan en ciertas actividades dentro de las oficinas, cuando no tienen el tipo de sillas adecuadas, las sillas ergonómicas, cambian la posición normal que deben tener lo que son las vértebras y esto genera una pérdida de la línea vertical que se debe conservarse siempre lo que es en la columna. A nivel de las vértebras cervicales, esto tiene que ver más con los movimientos que uno realiza de rotación, girar al lado derecho, girar al lado izquierdo. Asimismo, como tenemos una zona, las vértebras cervicales, también tenemos las vértebras torácicas, lumbares y sacras y coxis. Por lo general, las móviles son cervicales, torácicas y lumbares, las sacras y los coxis y el coxis no es móvil, pues no, cada una de ellas van a ser acompañadas con movimientos de los músculos, los tendones y los ligamentos que participan en actividad, en un determinado movimiento, ¿no? Entonces, nosotros cuando tenemos un sobrepeso que podemos generar dentro de la columna y que no sea equiparada, no sea compartida por ambos lados o no sea dada directamente en la línea vertical que se debe dar en toda la columna, va a generar una fatiga muscular y esto genera problemas, ¿no? Posteriormente, lo que es en la evaluación de la parte de salud ocupacional, ya que estas patologías se pueden desencadenar producto de una mala posición, nada más que el paciente está teniendo, pues, ¿no? En los miembros inferiores, principalmente las zonas que más se afectan es la rodilla, pues, ¿no? La rodilla es una zona, es una articulación compleja donde no solo tenemos huesos, sino también tenemos ligamentos, músculos, tenemos líquido sinovial que conforman, ¿no? Esta zona, asimismo, una sobrecarga dentro del cuerpo genera un desgaste de esta zona, generando así un desgaste prematuro y ocasionando sonidos a temprana edad como
son las crepitaciones que se da esa articulación generando así una inflamación localizada, haciendo una artritis, una artrosis, a temprana edad producto de la forma incorrecta de cargar los pesos, ¿no? O no tener la cierta movilidad con periodos de tiempo estandarizados dentro de la actividad laboral que realizamos. Para afectación de la columna vertebral, que es una de las zonas más afectadas dentro del trabajo, vamos a ver la forma como se realiza la carga. Entonces, conforme nosotros conservemos la línea vertical, eso nos ayuda a nosotros a tener una mejor forma de distribuir la carga. Por ejemplo, en esta primera imagen nosotros vemos que la línea debe ser así, o sea, la columna debe ser más recta, a diferencia que vemos acá, que hay un ángulo que se forma. Este ángulo genera una sobrecarga en los discos intervertebrales, ¿no? Entonces generando ya de hasta de una tensión mucho más elevada de 30 kilogramos por centímetro cuadrado, a diferencia que en esto vemos una línea vertical que coincide con la posición del paciente. Entonces, esto genera una tensión de 15 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, así podemos ver que esas tensiones van a disminuir en el peso que se va a dar en cada vértebra. ¿Y esto que se ve reflejado en la columna? Miren esta posición, este ángulo que les mencionaba yo acá es el mismo que se ve reflejado acá. Al tener esta posición, de manera oblicua el paciente cuando está realizando el levantamiento de una carga, vemos que la zona de la columna que más se afecta o la zona del disco que más se afecta es esta zona y la zona anterior. Y eso es que la zona posterior es una zona de tracción que se va a liberar. Entonces esto genera una compresión de este disco generando más adelante lo que son las hernias. Bueno, las hernias por una sobrepresión que se está dando acá. A diferencia de cuando cargamos correctamente un peso, vemos que las zonas en ambos lados son iguales. Entonces hay un desgaste completo de por ambos lados del disco y así genera una mejor resistencia de esta zona y no tenemos un desgaste prematuro, pues, ¿no? Entonces la sobrecarga de la columna va a variar de acuerdo a las posiciones. Si vemos que una persona está echada, vemos de cúbito supino, que aproximadamente hablamos de un 25% de una valoración según la postura corporal de la carga que se está dando. De manera lateral, pero echada, vemos la persona que tiene un 75%. Vemos que si está el paciente, tenemos hasta un 100%, ¿no? De la sobrecarga que se está dando con respecto a su peso del paciente. Si vemos esta posición que anteriormente les mencionaba yo, ya es el 150%, versus esta otra posición, como lo está cargando, que ya es un poco más compleja ya, entonces vamos a 220%. Ahora, si una persona está sentada y está cargando también un peso en esta posición, vemos que hay un ángulo que no corresponde, hace 149%. Diferencia que acá tenemos en la misma posición, pero acá está oblicuo el paciente, entonces está generando también hasta 185%. Y si vemos que es una posición incorrecta que se está dando con el paciente y encima teniendo una carga, generando un 275% de su peso inicial, ¿no? Del paciente. Entonces vemos que las posiciones, conforme varían, van a generar una sobrecarga excesiva con el paciente, ¿no? Que lo ideal tiene que ser un 100% que es con respecto a esto de acá. Los trastornos musculoesqueléticos vienen a hacerse desde el origen laboral, como un conjunto de lesiones inflamatorias o degenerativas, tanto de los factores dentro de un movimiento, y viene a ser el músculo, el tendón, los nervios y propiamente las articulaciones, así generando un desgaste prematuro y afectando la actividad del paciente dentro de ellos. Entonces, cuando nosotros identificamos este tipo de posturas inadecuadas en ciertos pacientes o en ciertos trabajadores de una empresa, tenemos que adoptar medidas para poder cambiarlos, ¿no? Para así evitar el desgaste de este tipo de articulaciones. La sintomatología que nos da los trastornos musculoesqueléticos van a ser variados. Principalmente, muchos de los pacientes se quejan de dolor, cansancio, por las horas excesivas o por los descansos, porque no se dan descansos intermitentes dentro de sus labores, ¿no? Así como los conductores tienen cierto periodo de tiempo que tienen que descansar, no solo para descansar la vista, sino también para cambiar la postura de cual ellos tienen. Entonces, se tiene que dar un periodo de tiempo para cada uno de ellos que se pueda dar un descanso de 15 minutos, media hora, una hora, dependiendo del tipo de trabajo. Y esos son los tiempos que ya están estandarizados, pues, ¿no?
Nosotros debemos conocer qué factores contribuyen a cada uno de ellos. Pues, ¿no? Los factores que tenemos son los factores físicos, viene a ser la carga, la aplicación de las fuerzas que se realizan en ciertos pacientes con respecto a la actividad que cada uno lleva, ¿no? Uno de ellos tenemos, es muy distinto comparar la fuerza que realiza un paciente que trabaja en oficina versus un paciente que trabaja en mina. Entonces, en ambos el factor físico va a ser muy importante, ya que va a ser demasiada diferencia se va a dar en cada uno de ellos, ¿no? Los movimientos repetidos. Los pacientes que trabajan en banco, por ejemplo, se están bastante utilizando la muñeca para lo que es contar el dinero. Por eso que ahí se emplearon las máquinas para contar más, con más facilidad, ¿no? Los pacientes que utilizan equipos de vibración, los taladros dentro de las minas o dentro de la parte de la construcción, también genera afectación de ciertas áreas. Así también tenemos lo que es el entorno, si es caliente, si es frío, si son temperaturas muy elevadas o, que generan afectación dentro de la actividad misma de cada músculo, pues, ¿no? Los factores psicosociales, tenemos las demandas altas, el bajo control, la falta de autonomía, la falta de apoyo social y la insatisfacción laboral. Muchos de los pacientes a veces eso mismo contribuye a que esto pueda empeorar porque la parte del estrés, el estrés laboral es muy importante y tenerlo en cuenta mucho en el diagnóstico de ciertas patologías, ya que esto puede empeorar de un 10 a un 20% ya una patología que tiene cierto paciente. Hay que conocer la historia médica del paciente, si tiene patologías anteriores, si ha tenido fracturas o qué tipo de lesiones ha tenido en sus trabajos anteriormente, pues, ¿no? Las actividades donde se producen las posturas, ¿no? Muy importante, por ejemplo, los pacientes que utilizan las pantallas, los que estamos sometidos a utilizar computadoras, las personas que utilizan en su oficina constantemente equipos audiovisuales, están sometidos a la cambio de postura de la columna, sobre todo la zona torácica y la zona cervical, las maniobras forzadas, los mecánicos que realizan, ¿no? Las personas que realizan montajes de luz, de techo, de eh, cielos rasos, esos tienen posiciones inadecuadas que esos afectan la área de la columna, ¿no? Las personas necesitan a pintar. Incluso desarrollar patologías como el síndrome de manguito rotador. En la zona de la columna dorsal y lumbar, tenemos las personas que manipulan pesos, bueno, sobre todo la zona minera, la zona de la construcción civil, donde están sometidos a grandes cargas de pesos, donde ellos a veces utilizan lo que son fajas correctoras o fajas de distribución de peso, ¿no? Lo que es en el hombro y la cintura escapular. Tenemos los pintores, los servicios de limpieza, los conductores de vehículos, los carpinteros, los mecánicos, ¿no? Asimismo que en los mecánicos da la afectación del síndrome del manguito rotador. Esas son patologías que son muy frecuentes encontrar y frecuentes que llegan a la consulta por ese cierto tipo de patologías. Y cuando uno hace la anamnesis, descubrimos que la mala posición que ellos adoptan para realizar su actividad es la que le está llevando a tener ese tipo de sintomatología, pues, ¿no? Las personas que son usuarios de limpieza, las personas que son pintores, las personas que utilizan pantallas audiovisuales también tienen problemas de lo que es el antebrazo y lo que es la muñeca. Eh, Así como vemos cada uno de ellos se afectan, por ejemplo, las personas que se dedican a la conducción, vemos que la articulación de la rodilla siempre va a estar en movimiento por los cambios que realizan dentro de su vehículo. La rodilla es la que es más se afecta, ¿no? Sobre todo tienen la afectación de la rodilla del lado derecho, muy frecuente, ya que este miembro inferior es el que más trabaja en comparación al miembro izquierdo, por el miembro inferior izquierdo. Así tenemos diferentes tipos de patologías que pueden afectar ciertas áreas, bueno, de nuestro cuerpo. Entonces, cada dolor nos refleja a nosotros una molestia o una afectación de cierta área de nuestro cuerpo. Y eso se da por cierta condición. Por ejemplo, los dolores de la zona torácica, la zona lumbar, la zona cervical, es por la mala manipulación de los objetos, cuando vamos a levantar, cuando vamos a empujar o cuando vamos a transportar, ¿no? Cuando realizamos movimientos del cuerpo, cuando vamos a agacharnos, vamos a girar o vamos a estirarnos, también genera afectación de esta zona, así como las cargas excesivas, las posiciones prolongadas de sentado, parado, las vibraciones o las caídas que tenemos de manera repentina. Dentro de la denominación de las patologías de esta zona, de la zona lumbar torácica, tenemos el síntoma más frecuente, es el dolor.
siempre viene con dolor, entumecimiento, disminución de la fuerza, la movilidad, asimismo incapacidad para realizar cierta función. Entonces, las lesiones derivadas de las posturas forzadas y posturas mantenidas nos afectan a ciertas zonas. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos afectación a nivel del tendón, pues nos da tendinitis, tendinosis, enfermedad de Kerbai, así lo que es el dedo de engatillo, quistes sinoviales, entre otro tipo de patologías. Cuando nos da afectación a nivel del nervio, tenemos el síndrome muy frecuente que es el síndrome del túnel carpiano. Es un síndrome que son las personas que siempre estamos escribiendo a los médicos, es muy frecuente tener este síndrome, ¿no? Así como tenemos afectación en la parte muscular, el síndrome de la tensión en el cuello, la contractura muscular que se da mucho en las personas que están sometidas a posiciones prolongadas, ¿no? Las personas que estamos sentadas o las personas que están bastante de pie. A nivel de los vasos sanguíneos tenemos el síndrome de Raynaud, las articulaciones, lo que es la artritis y la bursitis que se da a nivel de la rodilla, que son inflamación de las zonas de las bolsas articulares, ¿no? La lesión del síndrome del túnel carpiano principalmente se da por los movimientos repetidos de la flexión de la muñeca. El síndrome del manguito rotador se da por los movimientos repetidos del hombro o de los trabajos que requieran que los brazos estén por encima del nivel de los hombros, ¿no? Las personas que están cargando peso, pues, ¿no? Eh, Afectaciones del dedo de gatillo, por ejemplo, es el uso repetitivo de las herramientas como gatillo para el uso del dedo. Entonces, ¿no? Las personas que están utilizando el mouse, por ejemplo, es muy frecuente, las personas que se dedican a ciertas actividades dentro de la parte deportiva también afectan lo que es el dedo del gatillo. Entonces, nosotros tenemos que hacer una evaluación que es un protocolo de actuación ante la presencia de un trastorno musculoesquelético en el lugar donde trabajamos. Principalmente tenemos que eliminar lo que es la exposición de ciertas posturas forzadas y estáticas que generan este tipo de patologías. Y eso ya está escrito en los manuales, que es en los manuales de las cargas y movimientos repetitivos. Una vez que nosotros hacemos una evaluación, o vamos a hacer una corrección de esto de acá, de esta afectación que se está dando, para así nosotros evitar que nuevamente estas lesiones se vuelvan a producir. Una vez que nosotros hacemos esta corrección, tenemos que generar prevención, porque muchas de ellas se pueden volver a dar, ya sea por la misma situación o por otro tipo de situaciones, de ahí donde nosotros buscamos lo que es la prevención, pues, ¿no? Medidas de prevención que tenemos principalmente es formar y informar, formar e informar lo que son los trabajadores sobre los riesgos que derivan de la posición de posturas forzadas o estáticas, ¿no? La manipulación manual de cargas y movimientos repetitivos o de las medidas preventivas que tienen que adoptar. Investigar cuando nosotros pacientes tenemos de manera repetitiva que se están presentando cierto tipo de molestia y es común encontrar en cierto grupo de trabajadores, pues hay que identificar qué es lo que les está ocasionando esta molestia. Realizar una vigilancia específica de la salud de los trabajadores expuestos a la precisión de este tipo de patologías. Y lo otro que es, muchas de las empresas a veces que no lo hacen es adecuar las condiciones de trabajo para evitar ese tipo de complicaciones que se dan cada uno de los pacientes. Durante un descanso que se tiene que dar de manera obligatoria en ciertos tipos de trabajos, van a ir variando de acuerdo a la actividad que realicen. Estos descansos tienen que ser con movimientos para que relajen o eviten una contractura o una inflamación dentro de la parte musculoesquelética, ¿no? Estos descansos se recomiendan de 10 a 15 minutos, cada 1 a 2 horas en los que son los trabajos continuos, pues, ¿no? Es importante seguir una serie de pasos a la hora de levantar peso, ¿no? Esta posición es muy importante que nosotros debemos adoptar para que podamos realizar lo que es levantar lo que es el peso. Nosotros como vemos acá en esta imagen, esta posición que adapta el paciente. Hay una variación en lo que son en los ejes. Nosotros necesitamos que el eje esté lo más vertical posible con respecto a este peso que acá, para así evitar lo que son las palancas y generar lo que es un desgaste a nivel de las vértebras de la columna. Y cuando el peso es demasiado excesivo, pues hay que utilizar equipos de ayuda para poder transportar lo que es una carga, ¿no? Y cuando son los equipos pequeños, tenemos que saber transportarlo a una altura adecuada, a una posición adecuada con respecto a nosotros, ¿no? Entonces eso nos ayuda bastante a nosotros a trasladar. Y eso es lo que les hablaba a ustedes de las palancas. Miren este paciente cómo está cargando. Este es el eje principal que tiene, como vemos acá. Entonces, necesitamos una fuerza de peso y de contrapeso. Entonces, si este paciente está cargando este peso acá, debería haber en el otro lado un peso que pueda balancear todo esto de acá, pero no tiene, lastimosamente el cuerpo, ¿no? Como vemos acá en esta imagen. Entonces, esto genera que un desgaste a nivel del hombro,
un desgaste a nivel de esta zona de las vértebras lumbares, haciendo lo que es un desgaste prematuro, lo que es del disco, pues, ¿no? A diferencia que acá estamos cargando correctamente. ¿Por qué? Porque el eje está en esta zona, como podemos ver. Entonces, con respecto al peso, tenemos uno y haciendo todo esto de acá está generando un contrapeso. Entonces está levantando correctamente esta caja del paciente. Pues no es una posición como para trasladar, sino simplemente es una posición para levantar lo que es un peso desde el piso, pues, ¿no? Entonces, nosotros cuando genera una curvatura, esta curvatura también se genera lo que es en la columna y genera lo que les hablaba del desgaste. A diferencia de esta zona que es recta, se conserva estos ejes, ¿no? Entonces eso es muy importante conocer. Ahora, la posición. Muchos de los pacientes agarran y se ponen de una zona nada más con respecto a la carga y esto genera este tipo de posiciones acá, como se da cuenta. Con respecto a este eje, todo está hacia adelante y no hay un contrapeso. Entonces el paciente, si esta caja pesará bastante, el paciente va a tender a irse a la parte de delante. A diferencia que acá no, si la caja pesa, pero está siendo contrarrestado con esta zona de acá del paciente. Entonces, ahí es donde viene la posición, donde se adopta, por lo general, el 50% de la carga que uno va a levantar tiene que estar cubierta por los pies, como vemos acá, a diferencia que acá solo estamos viendo un 25%. Entonces, eso genera una afectación en lo que es en la columna del paciente. Otro de de las formas que debemos tener en cuenta para el traslado de lo que son de ciertas cargas es el tamaño, pues, ¿no? Si es un tamaño pequeño o es un tamaño grande. Y la posición que se tiene que adoptar. Nunca nosotros tiene que ser cubierta en la parte visual, porque eso puede dificultar cuando vamos a caminar y se puede tropezar el paciente y se puede caer y generar lo que es un accidente laboral. Por lo general siempre tiene que estar la carga máximo a la altura de los hombros y por encima de la zona pélvica, ¿no? Esta es la zona segura donde se debe trasladar ciertas cargas, como podemos ver en esta imagen. Esta es otra de las posiciones inadecuadas. Como les hablaba, tiene que haber una posición correcta y que tiene que haber un equilibrio de las cargas. Como vemos, este lado tiene más carga que este lado de acá. A diferencia que acá está equiparado. Como ven, tiene una cierta carga y otra cierto tipo de carga. Y las cargas tienen que estar a un mismo nivel. Como se dan cuenta acá, ahí se conserva el nivel, a diferencia que esta zona no conserva y todo está que lo carga. Y esto está que genera una afectación tanto del hombro, del codo, de la muñeca y está generando una tracción a este lado de toda la columna, a diferencia de no, de este lado que se está compartiendo el peso de ambos lados y así evitando el desgaste prematuro de la columna. Levantar la carga cerca del cuerpo. Esto es lo que les hablaba yo. Siempre tiene que estar pegada a nuestro cuerpo, nunca tiene que estar distal a la parte anterior del tórax. Siempre tiene que pegarse por debajo del hombro y por encima de la zona pélvica. Ahora, no hacer giros bruscos solo con la cintura. Muchos de los pacientes a veces están caminando, de los trabajadores están caminando y solo giran esta zona nada más para poder responder ante un llamado, sino siempre hay que girar todo el eje. Cuando giramos todo el eje, no va a haber una afectación de ciertas áreas, porque recuerden que ya tenemos un peso encima y esto se está que se distribuye en todo el cuerpo. Si nosotros giramos una cierta área nada más, va a generar que todo este peso cargue sobre estas ciertas áreas. Y cuando las cargas son demasiado grandes, cuando ya sobrepasan lo que es la visión, mejor pues hay que utilizar lo que es un equipo de traslado. Estos carritos son muy importantes ya que solo se genera una presión para empujar nada más. Pero esto de acá tiene que tener una posición correcta de traslado. Uno tiene que ser ubicado dentro del carrito en la zona media. Como vemos en ambas imágenes está correctamente. Pero nosotros, la posición que adopta el trabajador no es lo correcto. Cuando se forma un ángulo, es más fácil si es que aquí existe un bulto, cuando choque, esto se doble más rápido y genera un accidente laboral. La diferencia es que si existe un bulto en esta zona y el paciente va con los brazos estirados, es muy difícil que se flexione en esta zona, ya que no tiene una angulación previa, sino tiene una zona, está recto y eso disminuye el riesgo de generar un accidente laboral. Entonces, así cada uno de ellos tenemos que estudiarlo
con respecto a cada actividad que realiza cierto trabajador, estudiar el movimiento, estudiar la carga, la trayectoria, estudiar los medios auxiliares que te tienen que utilizar para el traslado de ciertos cargas, pues no, componer el equipo, definir el equipo de traslado, definir quién va a dirigir todo el traslado cuando se da con equipos de gran tamaño, pues, ¿no? Así también explorar qué tipo de maniobras se van a realizar y si existe algún problema con alguno de esas maniobras, qué alcances o cómo se va a solucionar en el momento y posteriormente. Entonces, eh, los aspectos fundamentales vienen a ser dentro de las posturas y los movimientos correctos del trabajo, viene a ser aumentar la eficiencia, reducir el riesgo de los accidentes, minimizar la fatiga, aumentar la satisfacción frente al trabajo social, ¿no? La postura del trabajo es una actividad, un modo de mantener y ubicar las articulaciones de la anatomía humana, pues cada uno de ellos va a reflejar un desgaste prematuro o un desgaste normal o regulado o estipulado dentro de cada actividad de trabajo. Entonces va a depender de nosotros conocer la posición correcta que debe utilizar y el tiempo máximo que puede desempeñar este paciente. Entonces los trastornos mayormente que afectan la zona de la columna viene a ser la fatiga muscular, la distensión de los discos o lo que viene a ser la hernia de los discos, las distensiones musculares agudas o los esguinces, la rigidez de ciertas articulaciones, el dolor que es muy frecuente encontrarlos en ellos y eso cambia lo que es el estilo de vida con los factores ya previos de de ciertos pacientes pueden empeorar cuando realizan una actividad laboral, pues, ¿no? El autocuidado es muy importante cuando ya vemos que no se puede trasladar con cierta facilidad cierto tipo de cargas, pues hay que necesitar ayuda. Como vemos acá, nos estamos apoyando. Y si no encontramos una solución adecuada ante para tener una posición correcta, pues tenemos que buscar lo mínimo, lo necesario para poder actuar. Por ejemplo, vemos acá que la postura correcta de la paciente está dándose. Simplemente que si el equipo hubiera estado, la computadora hubiera estado más abajo, aquí hubiera estado la mirada en esta zona. Por ende, hubiera habido una flexión de la zona cervical. Entonces, en esta posición, pues se adoptó en elevar la computadora. Al elevar la computadora, la mirada es recta. Por ende, no va a haber flexión de la zona cervical. Eso es muy importante para que nosotros evitemos las cervicalgias, pues, ¿no? Entonces, así vamos a ver cierto tipo de patologías que van a ser de acuerdo al tipo de trabajo. Entonces, cuando nosotros nos desempeñamos en el área de salud ocupacional, es muy importante conocer los riesgos que están sometidos cada paciente. Y de acuerdo a eso, nosotros plantear estrategias y soluciones juntamente con los ingenieros eh, de ciertos tipos de empresas, que son, por ejemplo, el área minera, ingenieros que desempeñan en la construcción de los túneles, en la construcción de las áreas donde van a laborar los pacientes, vamos a adoptar las posiciones más adecuadas. Sé que es imposible tener a un 100% el cuidado, pero sí podemos disminuir el riesgo, ¿no? De los accidentes laborales que se dan en cada una de las empresas. Cuando se da un accidente laboral dentro de la empresa por una o un control, prevención de ciertos tipos de estos accidentes, pues la empresa es la responsable, la que tiene que asumir. Y lastimosamente, si nosotros no realizamos una buena evaluación de esto, va a ir contra nuestra persona, pues no, que ese accidente laboral tal vez se pudo prevenir. Que esa patología en cierto paciente se pudo prevenir. Entonces, está en nosotros en siempre informar y en siempre dar las charlas preventivas para evitar este tipo de complicaciones dentro de los pacientes. Bueno, sí, eso sería todo. ¿Alguna pregunta que tenga con respecto a los dos temas anteriormente mencionados? Si no hay ninguna pregunta, esto daríamos por concluida lo que es la clase. Perfecto. Bueno, espero que les haya sido de importancia la clase. Eh, Muchas gracias. Muy buenas noches con ustedes.